¿Sí lo terminamos de ver? Si me confirman. Disculpe, doctora, ¿en qué modalidad va a ser el examen? Igual se va a quedar en línea. Sí, en línea. ¿En el horario de clase o más tarde? Ah, pero el jueves tienen laboratorio, ¿verdad? Sí, doctora, y lo que pasa que también vamos a tener examen de fisiología y es ese mero día, entonces vamos a estar un poquito igual El saturados de esa 5. parte. Entonces, Eh, citocinas, de hecho, el tema es el único que nos falta, por eso les pregunto si ya terminamos vacunas, ya, ¿verdad? Con ustedes sí terminé. ¿Sí? Sí, doctora. sí, me parece que el tema de vacunas sí ya lo acabamos. Ajá, entonces me falta ya nada más ver lo de citocinas. Entonces ese tema lo desahogamos entre esta y la siguiente semana. Entonces, toda la semana del 2 al 5 son de exámenes para ustedes. ¿O qué semana es más Sí, doctora. pesada? Entonces lo dejaríamos para la semana del 9 al 12, ¿sí? Sí, está bien. Ya nada más les comentaría si lo hacemos el martes 10, yo creo. Martes 10 Ok, sería, doctora. ¿sí? Entonces recuerden, martes 10 de octubre sería a las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Ya estamos todos de acuerdo? Sí, doctora. Ok, bien. También les comento que mañana justo están citando a reunión de tutores a las 2 de la tarde. Entonces, mañana no vamos a conectarnos, nos conectaríamos hoy, porque de hecho estamos, y sería el martes 3, el miércoles 4, ahí terminamos los contenidos y de ahí presentaríamos el examen el 10. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, les voy a compartir la pantalla para ver lo de la presentación de citocinas. También se las voy a subir al grupo para que ustedes puedan trabajar sobre vacunas y posteriormente la de citocinas y estén al corriente de eso, ¿sí? Recuerden ustedes que ya la pueden observar, ¿verdad? Sí, doctora. Ya hablamos un poquito de citocinas porque de hecho son moléculas que están involucradas en los diferentes tipos de inmunidad. Pero en esta clase vamos a describir algunas de sus propiedades, algunas de sus características estructurales y la manera como tienen de interactuar entre ellas. Entonces, recuerden que las citocinas son proteínas producidas por una célula y que se encuentran en movimiento dentro del sistema circulatorio. De hecho, su nombre viene de las palabras cito, que significa célula, y kinos, movimiento. También se les conoce, o muy conocidas las moléculas, por su función como mediadores solubles. Recuerden ustedes que cuando utilizamos la expresión mediador soluble nos referimos a una molécula que va a ser liberada por una célula o liberada en un proceso y que se encuentra en la circulación. El término soluble se refiere a que la molécula se encuentra circulando. Entonces, un mediador soluble con actividad biológica. Las citocinas son la manera que tiene el sistema inmune, es decir, el sistema inmune de comunicarse entre ellas, ¿sí? La citocina entonces siempre va a llevar información para que la célula receptora haga una función. Son moléculas, elementos claves para la integridad funcional del organismo, dado que es un medio de comunicación celular, pues
se infiere, ¿verdad?, su importancia en el buen funcionamiento del organismo, específicamente por su participación en el sistema inmune. Cuando las moléculas actúan como señal de comunicación entre distintos leucocitos, la molécula recibe el nombre de interleucina. Por eso nosotros podemos utilizar el término citocina o interleucina, nos estamos refiriendo a moléculas proteicas liberadas por células del sistema inmune que van a actuar en una célula diana o célula blanco para ejercer un efecto biológico, ¿sí? Ahora, la célula del sistema inmune que produce las citocinas puede tener receptores para la misma citocina, o los receptores para esta citocina pueden estar ubicadas en células adyacentes, o bien pueden estar ubicadas en tejidos lejos de la célula donde se está sintetizando la citocina. Recuerden que esto es más o menos una relación como el sistema endocrino, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Quiere decir esto que hay siempre un estímulo, ese estímulo llega a una célula, la célula responde con la elaboración de un producto, en este caso es la citocina, y la citocina lleva información para que una célula diana pueda ejercer el efecto biológico. A su vez, ese efecto biológico que realiza la célula receptora sirve como retroalimentación o realimentación a la célula inicial para que de esta manera se regule la cantidad de citocina que se produce, ¿sí? Entonces, cuando la citocina producida por una célula inmune, encuentra su receptor en la misma célula que la originó, ¿sí? Cuando la citocina encuentra su receptor en una célula adyacente al sitio de producción, la función que ejerce se denomina parácrina. Y cuando la citocina alcanza el torrente sanguíneo y llega a sitios distantes del origen, es decir, a tejidos que están lejos de la célula productora inicial, entonces el efecto que ejerce la citocina será un efecto o una acción endocrina, ¿sí? Entonces, dependiendo el lugar en donde actúa la citocina, se van a clasificar en autócrinas, parácrinas y endócrinas, ¿sí? Es importante esta parte porque más adelante lo vamos a ver, pero las citocinas son moléculas, como ya bien dije al principio, que van a autorregularse o van a regular el proceso o la respuesta inmune. Existen diferentes características que son inherentes a las citocinas. La primera característica es en relación a su estructura. Son proteínas de bajo peso molecular monoméricas. ¿Qué quiere decir esto? Son moléculas pequeñas, ¿verdad? Y por su tamaño, pues pueden tener una velocidad de movimiento o movimiento mucho más rápido, ¿sí? Su origen, en relación a su origen, van a ser el resultado de la activación de una célula inmune. Recuerden cuando vimos el proceso de fagocitosis que inicia con el reconocimiento de antígeno, mencionábamos que una de las respuestas que la célula puede dar es la producción de citocinas, ¿verdad? El caso de los linfocitos T, que mencionábamos que en relación al patrón de citocinas que liberaba la célula, se clasificaban en linfocitos TH1, TH2 y TH17, ¿sí recuerdan? Aradit, ¿me puedes responder, por favor? Se trabó, no escuché bien. ¿Quién me puede responder? Erubiel. Sí, doctora, todo bien por ahora. Ah, pero ¿cuál fue la pregunta que hice?
Perdón, me la repito, por Por favor. eso estoy preguntando que quién sí captó la pregunta. Si no, entonces quiero entender que nada más ponen o entran a la sesión y no la están escuchando de manera adecuada. A Doctora, ver, ¿puede ¿de qué? repetir la pregunta? Es que estoy yo en la biblioteca y se fue el audio. No escuché nada. Nada de lo que llevamos de la clase. No, se me fue el audio totalmente. Y yo estoy aquí en la biblioteca de la universidad. ¿Quién sí está escuchando? ¿Quién sí está escuchando, chicos? ¿Nadie? Abraham, ¿escuchas? Sí, doctora. Me parece que mencionó las interleucinas, ¿no? Alan, Doctora, ¿me escucha? Alan, Nava, Alan, Alan a la 1, a las 2, a las 3. Aradit, ya te pregunté a ti. Bere, Lara, Charbel, Daniela, Dulce, Elizabeth, Emanuel, Erubiel, ¿es Eva o Eve? ¿Qué es Eve? Felipe, Israel, Yasmín, Josué, Juan Pablo, Karina, Sí, profe. Bueno, es que se comentó que las situaciones eran producto de una respuesta, bueno, la activación de una respuesta inmune, y ya pues nos preguntan que si recordábamos eso. ajá. Magali, Miriam, Sí, doctora, estábamos viendo lo de las citocinas y la regulación y fue ahí donde nos preguntó sobre la acción de estas citoquinas. Paulina, Sí, doctora, estábamos hablando sobre las citocinas. Sebastián, Víctor, Sí, bueno, la activación de una respuesta inmune es la producción de citocina. No, disculpa, es que estoy en... de todas las personas que están conectadas, solo tuve la respuesta de 5 o de 6. Ya los registré en el documento que llevo de control. Voy a continuar la presentación. Voy a volver a hacer preguntas. Necesito que estén atentos, por favor.
para que pueda tener el efecto necesario la clase, ¿sí? Les estoy comentando que estamos hablando de citocinas y de las características que tienen estas moléculas. Mencionábamos que estas moléculas van a ser el resultado de una célula activada y la célula se activa en presencia de un antígeno. Y el ejemplo que les ponía era el de los linfocitos T, que son los helper, y yo les comenté en su momento que dependiendo el patrón de citocinas producido por esta célula, las células T se clasificaban en TH1, TH2 y TH17. Entonces, lo que yo les pregunté fue si recordaban esta clasificación de los TH1, TH2 y TH17. Espero que sí, para que no tengan problemas en sus exámenes. La vida media de las citocinas es corta, dura minutos. Esto también es muy importante porque entonces el tiempo que tiene la molécula para poder ejercer su efecto es acortado. La especificidad, la molécula tiene residuos de aminoácidos que van a ser específicos en el receptor para la molécula. Por eso una determinada citocina únicamente puede actuar dependiendo el efecto que se desee o que se necesite en ese momento en un receptor específico que se encontrará ya sea en la membrana o en el citoplasma de una célula receptora específica. Estas moléculas, mencionaba yo, son moduladoras o reguladoras tanto de la actividad de ellas mismas como de la producción de las diferentes citocinas. Y también una de las características de esta molécula es que a mayor concentración o cantidad de la molécula, mayor es el efecto que ejerce en las células, ¿sí? La mayoría de estas moléculas va a ejercer función local, ya sea autócrina o parácrina. ¿Qué quiere decir esto? Que la función endocrina es muy rara que la realicen las citocinas. Estas son las 7 características generales de las citocinas. Y estas moléculas además tienen 4 propiedades funcionales dependiendo cómo interactúen entre las citocinas y los efectos que produzcan. Y esas propiedades funcionales de las moléculas las estamos viendo en la imagen. Entonces, las moléculas pueden ser pleiotrópicas, pueden ser redundantes, sinérgicas o antagónicas. El término pleiotropismo se refiere a que una citocina puede actuar sobre diferentes tipos de células y el efecto que ejerce también va a ser diferente en cada una de esas células en donde esté actuando. Ejemplo de una citocina pleiotrópica, la interleucina 10. ¿Por qué mencionamos que esta molécula es pleiotrópica? Porque estamos diciendo que va a actuar en diferentes células, es decir, la interleucina 10 puede actuar en los linfocitos B, en los linfocitos T, en los monocitos y en los macrófagos. Y el efecto que va a producir en cada una de esas células es diferente, ¿verdad? Dependiendo la célula. Entonces, la interleucina 10 es estimuladora de la proliferación de linfocitos B, estimuladora de la producción de linfocitos TH2, inhibidora de la actividad de los monocitos y antiinflamatoria, al ser una citocina que inhibe la producción de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, e interleucina 12. ¿Sí? ¿Alguien recuerda qué es el factor de necrosis tumoral? ¿Qué es, Magali? Sería el que se encarga de magnificar la reacción de la inflamación, ¿no? Es una citocina. ¿Qué es? Pues es una citocina. Estamos viendo citocinas. ¿Qué hace?
promueve la inflamación, es una citocina proinflamatoria. ¿Y quién la sintetiza? Un macrófago activado, ¿sí? La siguiente característica o más bien función de las citocinas es la redundancia. Y esto quiere decir que diferentes citocinas van a desempeñar funciones similares. Y este es un principio evolutivo, ¿verdad? Imagínense que una sola citocina produjera una sola función. Pues, ¿qué pasaría si esa citocina tuviera un defecto en la síntesis o un defecto en el funcionamiento? Simple y sencillamente no existiríamos, ¿verdad? El ejemplo de citocinas redundantes son la interleucina 1, la interleucina 12 y la interleucina 15. ¿Por qué se dice que estas citocinas o moléculas son redundantes? Porque pueden ejercer un mismo efecto, que es activación de las células natural killer. Entonces, una célula natural killer, que ya saben ustedes cuál es su función, destruir a una célula que ha sido infectada por un virus o por un organismo intracelular o tiene una transformación maligna. Entonces, esta célula debe de ser destruida y quien la destruye es un linfocito natural killer. Pero entonces el natural killer, ¿cómo va a activarse para poder ejercer este efecto? Pues lo puede activar una interleucina 1, una interleucina 12 o una interleucina 15. Y esa es redundancia. La tercera propiedad, ¿verdad? Para la ejecución en las citocinas es la sinergia, que es la potencialización de la función al actuar o cuando dos citocinas van a actuar en conjunto. Y el ejemplo de sinergia va a ser la participación del interferón gamma junto con el factor de necrosis tumoral. Cuando estas dos citocinas actúan juntas, el efecto es incrementar la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Recuérdame, Paulina, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿O cómo son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Para qué sirven? ¿Quién quiere participar y recuperar el punto que acaban de perder? No escucho. Soy Felipe. A ver, Felipe. Por lo que recuerdo, el complejo mayor de histocompatibilidad va a tener relación en que las sea el producto de un conjunto de células que van a hacer que se detecten cuerpos extraños y generar una respuesta inmune sobre esto. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad se encuentran en las células presentadoras de antígeno, porque recuerden ustedes que son precisamente las moléculas que fijan el péptido y lo llevan a la superficie de la célula para ser presentada a un linfocito. Entonces, cuando el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral se unen, lo que van a hacer es favorecer el proceso de procesamiento de antígeno, ¿sí? Y la última función que les comenté fue el antagonismo. Entonces, algunas citocinas pueden neutralizar funciones, como es el caso de la interleucina 10, que yo les comentaba que es una citocina inhibidora, ¿verdad? Esta frena la actividad principalmente de los monocitos macrófagos. Las citocinas también son moléculas que se pueden clasificar en relación a la función que realizan. Entonces, como ustedes pueden ver, hay células cuya función es reclutar células, y eso lo hacen gracias a las quimiosinas. Hay citocinas cuya función es regular la producción celular, o sea, la proliferación. Y hay citocinas cuya función es regular
tanto la duración como la amplitud de la respuesta inmune. Entonces, las citocinas serán reguladoras, proliferadoras o reclutadoras, de acuerdo a la función que realizan. ¿Sí? Ahora, para que la citocina pueda ejercer su efecto, necesitamos que encuentre a su receptor. Entonces, los receptores para las citocinas pueden estar en la membrana de la célula o pueden estar solubles en la circulación. Los receptores celulares o de membrana, que ya saben ustedes que se caracterizan por tener 3 dominios, uno extracelular, uno transmembrana y otro intracitoplásmico, van a tener un señuelo, que es una estructura química, un tallo intracitoplasmático, y por lo tanto, este tipo de receptores no transmite la señal. ¿Sí? A diferencia de los receptores solubles, estos receptores solubles pueden ser agonistas, que favorecen la acción, o antagonistas, que la impiden o la bloquean. Ahora, ¿cuáles son las diferentes familias a que pertenecen los receptores de las citocinas? Se dividen en tipos o grupos. El tipo 1, que son la familia de receptores de hematopoietina. El tipo 2 son la familia de receptores los interferones. Nos quedan menos de un minuto según esto de la reunión. Entonces vamos a quedar aquí en receptores de citocinas. ¿Qué van a hacer? Va a ir a repasar, por favor, y nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Sí, está bien. Les pongo las actividades en el Classroom, por favor. Gracias. Doctora, ¿Sí? comentó que había subido las diapos, pero bueno, no sé si fue en Teams. La subí al Classroom. Ah, gracias.